Nuestro compañero Waldo Matus, quien nos presenta pues esta mañana un video resumen también del caso Genaro García Luna, además de su cartón semanal. Muy buenos días, Waldo Matus, que pudieras comentarnos del video que nos vas a presentar. Sí, pues saludos a todos, gracias por la invitación, saludos al auditorio y pues sí, el video de hoy trata de los vínculos que podrían tener quienes integraron el gabinete de Felipe Calderón en el caso de García Luna y este narcoestado en el que se convirtió el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, pues de eso trata el video el día de hoy. Muy interesante, Waldo Matus, te saludo con mucho gusto. En Hola, Sus. efecto, son temas que has tratado pues con tu particular estilo, siempre humorístico, pero al mismo tiempo filoso, agudo y dando cuentas de esta, pues, de esta manera también de informar que valoramos mucho. ¿Qué fue lo que tú podrías considerar que es el mensaje contundente que piensas dar con este trabajo? Bueno, son varias cosas. En primer lugar, y algo que ya hemos comentado aquí antes, el hecho de que Felipe Calderón ha reiterado en innumerables ocasiones que él no estaba enterado de nada de lo que sucedía con su secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, en este video vamos a ver que incluso uno de sus secretarios de gobernación ya le había planteado que había algo turbio que había que tomar en consideración. Y generales del ejército también le habían expresado que García Luna no era un secretario confiable. Y estamos hablando de un tema sumamente sensible porque pues era el eje de la guerra, de lo que él llamó guerra contra el narcotráfico y lo que implica que haya una guerra, ¿no? O sea, por ejemplo, y ahorita sé que me estoy desviando, pero me parece que es importante señalarlo. Acabamos de vivir un episodio de violencia relacionado con el ejército y algo que yo estaba escuchando justo hoy en la mañana que en los medios de comunicación no se señala con puntualidad es que esos integrantes del ejército ya están siendo procesados. Eh, Cosa que no sucedía con tal prontitud en el gobierno de Felipe Calderón. No solo eso, sino que cuando integrantes del ejército de alto rango le hicieron saber en su momento los vínculos que podía tener García Luna con el crimen organizado, los corrió incluso los metió a la cárcel, como fue el caso de Tomás Ángeles Laguajare. Entonces, pues ya tan solo tomar en consideración esos elementos como parte del análisis de lo que estamos viviendo hoy en día, me parece muy, muy importante. Y pues el vínculo y la manera como los secretarios tuvieron que solapar toda esta serie de decisiones provenientes de lo que se denominó la guerra contra el narcotráfico. Esencialmente es de lo que trata el video y me parece que pues es relevante tomarlo en consideración para el análisis. Muy, muy importante seguir reflexionando acerca de lo que nos ocurrió en aquel sexenio. Si te parece, Waldo Matos, vamos a ver el video y regresamos para comentar un poco más acerca de este narcoestado. El político de ultraderecha y presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, encabezó una estructura que permitió que en México operara un estado criminal dentro del mismo estado, capaz de usar la supuesta guerra contra el narcotráfico para posicionar al cártel de Sinaloa. De acuerdo con todas las evidencias presentadas por el gobierno de Estados Unidos en el juicio que se le siguió en Brooklyn, Nueva York, en la presidencia de la República inició la cadena de complicidades que hicieron posible una alianza abierta entre el grupo criminal que lideraba Joaquín El Chapo Guzmán y el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Entre las pruebas destacan sobre todo los testimonios de exfuncionarios del propio gabinete que advirtieron directamente a Calderón del nexo entre García Luna y el cártel de Sinaloa, como el exsecretario de Gobernación Francisco Javier Ramírez Acuña, el general Tomás Ángeles Laguajare y el excomisionado general de la Policía Federal Javier Herrera Valles, a quienes el expresidente prefirió correrlos o encarcelarlos en vez de destituir e investigar a su mano derecha.
Al estilo de la omertá, como se conoce al pacto de silencio de la mafia siciliana, García Luna rechazó convertirse en testigo cooperante del gobierno estadounidense y con ello cargó con la culpabilidad por los nexos del gobierno calderonista con el crimen organizado. Es más, declinó su derecho a declarar durante el juicio, con lo que tácitamente admitió los delitos. Además de Calderón, entre los compinches del exsecretario de Seguridad Pública también se encuentran más de 20 exsecretarios de Estado de aquel sexenio, como los secretarios de Gobernación, por ejemplo, Fernando Gómez Montt, pues participaban en la política pública de la guerra, encargados de coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública e incluso hacer inteligencia civil a través del CISEN. Los procuradores generales de la República, como Eduardo Medina Mora, pues eran responsables de ejecutar operativos de combate al narcotráfico. Los secretarios de la Función Pública, como Germán Martínez Cázares, quienes estaban encargados de fiscalizar la evolución patrimonial de todos los servidores públicos, incluido Genaro García Luna, y los secretarios de Hacienda y Crédito Público, como Agustín Carstens, Ernesto Cordero Arroyo y José Antonio Mid, ya que estos le autorizaron recursos a García Luna para la compra de sistemas de espionaje. Esta y más información podrás encontrarla en tu revista Contralínea. Pues un mensaje contundente, Waldo Matus, en el sentido de que también queda claro que Genaro García Luna no pudo haber actuado solo, que rendía cuentas a su jefe, quien era Felipe Calderón, y que para las actividades en las que estaba involucrado, pues necesitaba el encubrimiento de determinados personajes, no solamente su propio jefe, sino incluso de algunos que podrían ser también secretarios de Estado, que al menos fueron omisos, y quienes, como bien lo comentas en el propio video, pues quienes sí pudieron haber acusado a Genaro García Luna, pues fueron corridos por Felipe Calderón o incluso en algunos casos hasta encarcelados, como el caso del general Ángeles Daguajare. Al mismo tiempo, Waldo, pues se trata de una situación pues muy complicada, me refiero indignante, un mensaje incluso que podemos hasta señalar de triste, pero al mismo tiempo jocoso por la manera como presentas la información. ¿Qué experiencia tienes tú como cartonista al tratar de generar algún tipo, arrancar sonrisas con base en temas que causan tanta indignación, enojo o a veces tristeza? Fíjate que no me pongo tanto ya a pensar en eso porque ya tenemos, creo yo, los caricaturistas, esa, esa manera de abordar los temas. Y bueno, yo lo que trato es que si bien se trata de temas sensibles, eh, trato de hacer como la analogía con elementos que la propia política nos ha ido dejando a lo largo del tiempo y retomarlos para poder señalar cosas y que se hagan evidentes. Eso es lo que me parece a mí importante o relevante del humor. O sea, el humor nos permite reflexionar. Esa es otra manera de abordar las cosas. Nosotros generalmente estamos haciendo análisis, pues digamos, desde una perspectiva medio soberbia, ¿no? Como de expertos en todo y la verdad es que no lo somos. Y a veces el bajar un poquito, no el nivel, sino porque el humor no implica trivializar las cosas, al contrario, me parece que el hecho de que seamos capaces dentro de la tragedia o de las tragedias que nos toca padecer, relajarnos y liberar esas tensiones que evidentemente nos ocasiona lo que padecemos, pues es muy saludable. O sea, hasta en ese sentido me parece que ver las cosas con un poco de humor cumple esa función. Pero además, como les digo, o sea, permite llevar la reflexión a otro punto que a veces perdemos de vista cuando todo el análisis es demasiado formal, ¿no? Eso es lo que a mí me apasiona. Y les digo, o sea, yo ya tengo como ese chip de, de todo verlo con imágenes, de forma gráfica. Y bueno, pues es que ese ha sido mi trabajo a lo largo de todos estos años, ¿no? Sé que son temas sensibles, pero insisto, si no encontráramos estos mecanismos para desahogar un poco de esa indignación que se nos va acumulando,
pues la verdad es que no sé si de por sí, y seamos honestos, vivimos en un entorno que de pronto se torna violento o agresivo, pues si no fuera por el sentido del humor que hay en nuestro país y del cual uno trata de, con el que uno trata de contribuir con su trabajo, pues las cosas podrían ser incluso peores, ¿no? Así es, Waldo, y ahora vamos a ver el cartón que nos propones esta semana. Lo estamos mostrando ya en estos momentos en nuestra pantalla. En unos momentitos más nuestros amigos de la producción pues lo estarán mostrando. Y si quieres comentarnos algo rápidamente de este cartón, Waldo. Sí, pues me fui por otro tema. Yo sé que ahorita la coyuntura está enfocada en temas de mucha relevancia, particularmente el Poder Judicial y el tema del INE, pero pues lo que les digo, ¿no? Es el tema del humor y me parece que hay situaciones que todo es, bueno, de hecho en la política todo suele estar entrelazado. Y bueno, pues retomé esta la imagen de esta oposición que no termina de crear una narrativa convincente, que la verdad a mí me parece que es sumamente decepcionante en cuanto a la manera como se están conduciendo para llegar a la población, que la verdad es que como planteaba en el cartón anterior que se publicó en Contralínea, yo observo que la gente ya despertó y no se deja engañar tan fácil. Eh, sí es cierto, si observamos lo que pasó en la marcha del INE, mucha gente salió a repetir consignas vacías que se han ido difundiendo a través de los medios de comunicación preponderantes o hegemónicos, pero también hay un grupo inmenso o un grupo importante dentro de la población que ya no se deja engañar tan fácilmente, ¿no? Tenemos personajes como Lili Telles, que nada más sale a tirar palos de ciego por todos lados. Tenemos a un personaje que ni siquiera está en México, pero se quería pintar como muy de pueblo, como Ricardo Anaya, que, perdón, pero pues ha demostrado que es un corruptazo, y el hecho de que se haya ido del país también es de algún modo concede esa visión, y sus frases como it's insulting and unacceptable, ¿no? El Enrique de la Madrid, o sea, que habla de que si cierto sector de la población adoptara un mexicano se podría combatir la pobreza, o sea, son propuestas que hasta dejan a uno con el ojo cuadrado. Entonces lo que yo veo es que no tienen tampoco idea ya de cómo llegar a la gente, están ciegos. Y bueno, no es que Santiago Krill pues sea un gran candidato de ninguna manera. De hecho, yo lo único que estoy haciendo ahí en el cartón es retomar esa frase muy popular que todos hemos llegado a utilizar, de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Realmente el título no cabía ahí, pero la idea es que en la oposición de los ciegos, el tuerto quiere ser rey, pero ni siquiera es eso. Y me gustó la idea porque es como un guiño también a una novela de los 80 que se llamó Cuna de Lobos, que por cierto esos también son lobos, los hubiera puesto como tales. Y que salía una villana que se llamaba Catalina Krill, justamente. Entonces por eso lo puse como el tuerto y sentí que todo embonaba muy bien para un cartón humorístico. Pues habría que ver, Waldo, si realmente es tuerto o también forma parte de los ciegos, sobre todo por su larga cola de corrupción que tiene este personaje. Y por supuesto también cuando nos damos cuenta que estos son los convocantes a defender la democracia, pues nos damos cuenta que no podemos estar equivocados al no participar en sus propias convocatorias, ¿no? O sea, puros personajes antidemócratas, pero también muy corruptos y con una visión totalmente ajena al interés de las mayorías, pues por supuesto que no se puede estar equivocado al respecto, Waldo. Sí, así es, forman parte de una, pues como se ha dicho con frecuencia, de una oligarquía. Bueno, el bisabuelo de Santiago Krill
fue gobernador, fue terrateniente, fue banquero, o sea, su familia ha tenido tradición dentro de la política desde los tiempos de la revolución, era porfirista. Entonces, pues son los mismos grupos que siguen ahí en el poder, que no lo quieren perder. Entonces, cuando dicen esto de que, bueno, entre caricaturistas luego dicen, no, es que hay que criticar al poder, hay que criticar o sea, asumen que el poder es el presidente. ¿Qué acaso todos esos grupos que estás mencionando, que están detrás de la marcha del INE, los Claudios X González, los partidos políticos, no representan un poder? Que quieren regresar a tener los privilegios que han tenido desde muchos años, incluso antes del neoliberalismo, pues claro que sí. Entonces, pues creo que esas cosas vale la pena señalarlas. Así es, Waldo, recordar que en efecto Santiago Krill es parte de esa descendencia de los Krill Terrazas, aquellos grandes caciques, terratenientes y, por qué no decirlo, asesinos que durante mucho tiempo tuvieron el control de allá, de esta entidad del norte de la República. Y muy interesante realmente el cartón, donde pues se da cuenta de que no hay discurso alguno en esta marcha que ha convocado a entre 90,000 y 110,000 personas, de acuerdo con distintos reportes, que en realidad pues prácticamente no hay discurso, sino simple y sencillamente es la defensa de aquellos que fueron los privilegiados y que controlaron este viejo sistema político mexicano que no termina de irse. Ahí está, y que precisamente por eso han tenido esta convocatoria, donde bien comentas, pues a lo mejor Santiago Krill es el tuerto, y sí ha de ser el rey de ellos, o uno de los reyes o de los príncipes de ellos, por supuesto, no del país, no de este pueblo que está tratando de forjarse un destino mejor. Pues muchas gracias, Waldo, que cartón también tan interesante nos has presentado el día de hoy. No, pues muchas gracias. Es un placer para mí estar colaborando y esforzarme por generar ideas que resulten interesantes y que ayuden a la reflexión.